Sigo leyéndote La vida es real solo cuando yo soy, de Georgi Ivanovich Gurdjieff. Introducción. 6 de noviembre de 1934. Child's Restaurant, Columbus Circle, New York. Mientras me afanaba jadeante con el último capítulo de la segunda serie de mis obras, en el proceso de mi pensar subconsciente, es decir, en el curso automático de mis pensamientos, el centro de gravedad de mi interés se dirigía continuamente hacia el asunto siguiente: ¿con qué comenzar la tercera serie de libros que había proyectado escribir? Esta serie que, según mi convicción, estaba llamada a llegar a ser en un futuro próximo una enseñanza constructiva para todos mis semejantes, criaturas de nuestro Padre común. Pero debo confesarlo aquí con toda sinceridad. Poco después de haber escogido este género de actividad, quiero decir, el oficio de escritor, porque correspondía mejor a mi estado físico imprevisto, y luego de haber comprendido claramente, a medida que este estado físico se mejoraba, que ciertas explicaciones escritas aportarían a la mayoría de mis contemporáneos, así como a las generaciones futuras, un inmenso beneficio, resolví servirme de la tercera serie de mis obras para corresponder conscientemente a la gran naturaleza por mi aparición y por mi existencia, no simplemente como vida ordinaria, llenando automáticamente un papel necesario para esta gran naturaleza, para sus realizaciones generales, sino aún mucho más como unidad independiente, determinada, consciente, capaz de una evaluación de sí imparcial y dotada de la posibilidad de un perfeccionamiento de sí integral. Los resultados de estas reflexiones, ahora que está acabada la segunda serie, me llevan a la decisión categórica de comenzar esta serie de libros de enseñanza constructiva con el relato de los acontecimientos relativos a mis dos últimas estadías en Norteamérica y de incorporar allí, bajo una forma más concisa, las conferencias que di allá para un grupo de seguidores de mis ideas. Grupo organizado hace 10 años en ocasión de mi primera visita a New York. Y es mi decisión comenzar por esto, porque esas conferencias, tal como las había concebido, me permitirán establecer las bases de todo lo que me he propuesto introducir en la vida consciente de los hombres por medio de la tercera y última serie de mis obras. Además, el relato de ciertos acontecimientos, así como la exposición de las razones que los provocaron y a las cuales he reaccionado por medio de estas conferencias, elaboradas en un orden y bajo una forma bien determinados, debe engendrar, no me cabe duda, un factor de acción automática susceptible de salvar de una total decadencia a innumerables personas de los dos sexos en diversos países de Europa, de Asia y de América. En este libro de introducción a la tercera serie expondré entonces la quinta esencia de 5 conferencias que he dado en New York a fines de 1930. Para los lectores de esta serie de mis obras, cualquiera que sea el grado de conciencia que cada uno de ellos se atribuya, no estará de más, en mi opinión, saber de qué concepto y de qué presentimiento instintivo ha nacido en mí la fórmula de la que me acabo de servir: corresponder a la gran naturaleza.
Esta expresión, brotada de mí casi involuntariamente, ha nacido del conjunto de mis convicciones instintivas y conscientes, según las cuales puedo estar seguro de cumplir, por este acto de redactar la tercera y última serie de mis escritos, lo que considero como el más imperioso de los deberes del hombre que haya alcanzado la edad responsable, y que consiste en la obligación de transmitir a la posteridad, según su propia individualidad, ciertos conocimientos provechosos. Yo tendré así, con la certeza de justificar plenamente, a título totalmente subjetivo esta vez, todos mis esfuerzos intencionales y mis renuncias conscientes a la mayoría de las ventajas cristalizadas en la vida de los hombres contemporáneos que siempre me habría sido muy fácil obtener, la esperanza de experimentar en el instante de mi último suspiro, sin la menor duda intelectual, emocional o instintiva, el impulso sagrado para el hombre que los antiguos esenios llamaban satisfacción imparcial de sí. Para permitir una mejor orientación y una confrontación lógica más fácil con lo que va a seguir, y para suscitar en el pensamiento de los lectores del presente libro de esta serie constructiva, hablo, por supuesto, de aquellos entre estos que desde que han tenido conocimiento de mis exposiciones, las han tomado como guía y han seguido estrictamente mis consejos, para suscitar en ellos, digo, ese algo que existía sobre la tierra antes de la civilización babilónica y que una rama de la ciencia llamada teomatos denominaba factor vivificador de percepción objetiva. Quiero de inmediato describir dos hechos acontecidos en el proceso de mi vida ordinaria durante el período de mi actividad de escritor, esforzándome en aportar a los lectores ciertos datos cuyo conjunto podrá ayudarlos a representarse claramente estos hechos y a comprenderlos en su verdadera perspectiva. El primero de estos hechos se remonta al inicio de mi actividad de escritor y consiste en lo siguiente. A la vez que como consecuencia del infortunio que me había afligido, liquidé todas las formas anteriormente dadas a mi actividad consciente con miras al bien de los que me rodeaban y me puse a escribir, decidí rehusar sistemáticamente toda clase de citas y eludir toda conversación con aquellos que de una manera u otra habían tomado conocimiento de mis ideas y deseaban naturalmente hablarme con el fin de comprenderlas mejor. Y tomé esta medida desde el comienzo mismo, con el fin de no llegar a soportar en mis asociaciones mentales, o en todo caso hacerlo en un grado menor, el choque de todas las cuestiones abstractas inconsistentes que me obligaban estos últimos años a adaptarme a los diferentes niveles de comprensión de las personas que venían a verme. De una manera más general, quería sustraerme a las impresiones ordinarias de la vida contemporánea que me eran inútiles y arriesgaban perturbar el tempo ya establecido de mi pensar en esta tarea que me había impuesto voluntariamente. Para dar un ejemplo característico de este aislamiento interior deliberado con referencia a las impresiones exteriores dañinas a mi actividad de escritor, pienso que me bastará decir que durante todo ese tiempo
no leí jamás ni un solo periódico y ni siquiera he tenido uno entre mis manos, y que fue casi lo mismo con las cartas y los telegramas. Si digo casi, es que de hecho, en el curso de este período, leí alrededor de 13 o 14 cartas y contesté a unas 6 o 7 de ellas entre los centenares que recibía cada día, sobre todo durante el primer año. Puesto que esta alusión a una tal libertad de actitud hacia la correspondencia dirigida a mi nombre acaba de escapárseme como la confesión involuntaria de uno de mis secretos, siento la necesidad irresistible de confesar todavía algo más al respecto, especialmente porque esto estará en perfecto acuerdo con el principio fundamental que he aplicado siempre en la vida ordinaria y que se formula así: cuando se hace la fiesta se hace hasta el final, incluidos transporte y embalaje. Es necesario decir que después de mi accidente de automóvil, cuando cerré las puertas de mi casa a todos aquellos, con la sola excepción de los representantes del gobierno francés, que ya me conocían personalmente o que habiendo oído hablar de mí tenían simplemente curiosidad de verme, sin duda para ir a husmear por sí mismos a qué me parecía y cuáles eran mis ideas. Y cuando al año siguiente fui literalmente bombardeado con grandes montones de cartas, encargué a una persona entre mis allegados de abrir estas cartas sin dármelas. Y si no había en ellas trazas de cierta pieza adjunta, ni ninguna mención a su envío inminente, de destruirlas, de tal manera que hasta su olor astral desapareciese de mi casa. En cambio, si había uno de esos pequeños papeles, entonces, para retomar mi expresión acostumbrada, según el número de ceros ingleses o a falta de ellos americanos que los adornara, debía proceder de la siguiente manera. Si la pieza adjunta estaba adornada de un solo cero, se debía entonces romper la carta en pedacitos y el pequeño papel que la acompañaba ser dado a los niños que vivían conmigo para comprar juguetes. De 2 ceros, entonces la carta, para todos los efectos, debía ser remitida a mi secretaria particular y el papel al cocinero de servicio del Prieuré. Y solo me eran remitidas a manos propias las cartas cuyas piezas adjuntas estaban adornadas de un mayor número de ceros. Este arreglo, por cierto, sigue vigente, pero en un futuro cercano, es decir, a partir del momento en que haya acabado este primer libro de la tercera serie de mis obras, me propongo hacer un cambio en esto, en el sentido de que se destruirán sin excepción todas las cartas y telegramas y que solo me serán remitidos los pequeños papeles que tengan no menos de 4 ceros. Aquellos de 3 ceros irán a mi secretaria y los de 2 ceros a los niños de la casa. En cuanto a los papeles adornados con un solo cero, se guardarán para los niños pobres de Fontainebleau y de Avon. Ahora que he confesado ante todo el mundo mi actitud desenvuelta, no solo con las cartas que me eran dirigidas, sino con los corresponsales mismos, algunos de los cuales eran entonces y son quizá aún considerados en Europa como celebridades,
No sería malo decir que si mi conciencia ha autorizado a mi singular naturaleza a dar pruebas de una tal audacia, y aún de expresarlo aquí por escrito, lo que la hace perceptible a toda criatura bípeda, aunque fuera reducida en materia de comprensión a una figura geométrica elemental, cuadrado, círculo o zigzag, etc., es que ya había yo cumplido la mayor parte de la tarea que me había fijado. Y esto a pesar de todos los factores de obstrucción, sea que hayan surgido conforme a las leyes o hayan sido engendrados por seres de tipos diversos que, por desgracia, llevan también el nombre de hombres. Según una muy antigua leyenda, estos seres que aparecen y existen entre nosotros, hombres ordinarios, son constituidos por la naturaleza de tal manera que, por una parte, las sustancias cósmicas, cuya transformación se opera a través de ellos durante su estado vegetativo, que imaginan ser la vida, sirven de elementos catódicos para el mantenimiento sobre la tierra del bien objetivo en la vida de la humanidad entera, y que por otra parte los elementos que constituyen su presencia general y cuya transformación se efectúa después de su muerte, sirven a la renovación de los productos requeridos por las necesidades del infierno. En resumen, me esforcé en no cambiar nada en mi comportamiento en cuanto a los encuentros y conversaciones con toda clase de gente, comportamiento que desde el inicio de mi actividad de escritor había tomado poco a poco fuerza de costumbre en mi vida exterior automática, hasta el momento en que algunos meses antes de mi última estadía en Norteamérica, terminé la redacción de todo el material de las 2 primeras series de libros que había proyectado escribir y de una parte de la tercera, teniendo ya la primera serie bajo su forma definitiva. En cuanto al segundo hecho de los que he hablado, se presentó así. A pesar de la agudeza de mi memoria para todo lo que concernía a mis escritos, agudeza que se había desarrollado durante mi actividad de escritor hasta un grado extraordinario, yo que podía siempre, por ejemplo, como todavía lo puedo hacer hoy, recordar exactamente dónde, en qué cuaderno de notas, entre los miles que he llenado, he expresado tal pensamiento en relación con cualquier otro pensamiento, y dónde debe ser repetido bajo una forma diferente. Yo, que podía y puedo aún ahora acordarme sobre cuál de las decenas de miles de páginas de los cuadernos de notas que he llenado, en qué frase y en qué palabra se encuentran letras que por automatismo he formado de manera incorrecta o bizarra. Sin embargo, durante este mismo período, cuando por excepción me era necesario reunirme con nuevas personas, ni una sola de esas entrevistas, ni una sola de estas conversaciones que en otro tiempo habrían producido infaliblemente una impresión sobre mí, dejaba la menor traza en mi memoria. Y aún al día siguiente, si me era indispensable recordarlo, no podía, a pesar de todo mi deseo y todo el esfuerzo que hacía, recordar lo que fuere respecto a mis encuentros y conversaciones de la víspera. Pero cuando disminuyó la intensidad de mis preocupaciones interiores respecto a mi actividad literaria, lo que permitió a mi naturaleza constituida por azar de manera tan singular poder interesarse
sin experimentar sentimientos cercanos al remordimiento de conciencia en cuestiones extrañas a la tarea que me había impuesto bajo juramento por este período, después de haberme puesto en un estado bien determinado que mi padre me había enseñado e inculcado con firmeza en mi infancia, comencé en ese mismo estado psíquico a dar el toque final a la segunda serie, sin dejar de trabajar, por supuesto, en condiciones parecidas, es decir, casi siempre al azar de mis viajes a través de Francia y diferentes países de Europa, escribiendo exclusivamente en variados lugares públicos, tales como restaurantes, cafés, salas de fiestas y otros templos de la moralidad contemporánea. Al reanudar relaciones con toda clase de personas, yo las observaba con una agudeza particular, debido a la atención a medias relajada que había desarrollado intencionalmente en el curso de mi primera juventud y que permite no identificarse con las manifestaciones externas de los demás. Y poco a poco me di cuenta, y luego terminé por convencerme, a medida de mis encuentros, de que en el psiquismo de todos aquellos hombres y mujeres que se habían interesado en mis ideas, sobre todo aquellos que habían ya empezado a practicar sobre sí mismos lo que supuestamente correspondía a mis ideas, algo iba mal, tan manifiestamente mal que aún un ser ordinario, por supuesto a condición de saber observar, podía darse cuenta. Estas comprobaciones repetidas comenzaron a inquietarme e hicieron surgir poco a poco en mi psiquis una sed imperiosa de comprender cuáles eran las causas de este hecho. Así, cuando encontré de nuevo a estas personas, me puse a observarlas muy particularmente y a sondearlas con preguntas indirectas a fin de sacarles todo el material que necesitaba para comprender el origen real de este hecho extraño y para mí tan entristecedor. Cada uno de estos encuentros, así como las asociaciones provocadas por el recuerdo de ese hecho inexplicable, llevaban mi interés y mi sed de comprensión a tal grado que esto llegó a ser para mí casi una idea fija. Por añadidura, mis pensamientos automáticos al respecto comenzaron a comprometer seriamente mi lucha interior constante contra el rechazo, conforme a las leyes de mi naturaleza, a someterse a mi conciencia, y reducían así la posibilidad de una plena concentración sobre mi trabajo, cuya continuidad reclamaba toda mi atención. Pero cuando a fines de 1930 llegué a New York y cuando desde el primer día, al tomar contacto con numerosos norteamericanos seguidores de mis ideas, noté en la mayoría de ellos el mismo fenómeno, esta comprobación produjo en mí una impresión tan profunda y la reacción fue tan violenta que mi organismo fue presa de un escalofrío parecido al que se apodera de las personas afectadas por lo que se llama la fiebre amarilla de Kushka. Y con el fin de esconder de los demás mi propio estado interior, tuve que recurrir más que nunca a mi viejo hábito de bromear en la conversación para que nadie se diera cuenta. Pasado un largo tiempo, volví a encontrar la calma. Después de haber reflexionado,
comprendí que para llevar a cabo los planes que eran el objeto de este viaje a Norteamérica y que concernían, entre otros, la cuestión financiera, podría arreglármelas sin este grupo. Decidí entonces hacer todo lo que estuviera en mi poder, una vez que hubiera dilucidado por medio de contactos personales con cada uno de sus miembros la manera exacta en la que se había formado poco a poco en su individualidad esta particularidad psíquica original, para desarraigar, al menos en un gran número de ellos, este mal debido a una mala comprensión de mis ideas, así como a ciertas otras causas que ya entreveía. Tengo que confesar francamente que si se produjo en mí una reacción tan fuerte, llevándome a la decisión esta vez de comprender, cueste lo que cueste, todas las razones de este fenómeno, y si fuera posible tomar las medidas apropiadas, es ante todo porque desde hace mucho tiempo se había formado en mí, con respecto a miembros de ese grupo, debido a su sincera actitud para conmigo durante los duros años que siguieron a mi accidente, algo que me incitaba a considerarme, bajo ciertos puntos de vista, como teniendo una obligación global hacia todos ellos. El relato de los acontecimientos que siguieron a esta decisión podrá ilustrar para todo lector seguidor de mis ideas las causas profundas de este hecho tan nefasto en un sentido objetivo y para mí personalmente tan lastimoso. Quizá entre aquellos que han asimilado mal la esencia de mis ideas y continúan aplicándolas supuestamente para su bien, se encuentren algunos entre los cuales aún no se han atrofiado del todo los datos requeridos para una reflexión sensata, datos que se forman en el psiquismo del hombre durante su edad preparatoria, y quizá comprenderán entonces y cesarán de destruirse ellos mismos. Por otro lado, para todo lector, quien quiera que sea, el contenido de las 5 conferencias que hice para los miembros de este grupo durante mi estadía en New York, conferencias que precisamente formaban parte de las medidas que había tomado tratando de remediar estas funestas consecuencias surgidas por incomprensión, podrá aportar, a mi parecer, la primera vislumbre de verdad. Considero desde entonces muy oportuno, tal como ya lo he dicho, contar estos acontecimientos y hacer de ellos el tema central de este primer libro de la serie constructiva de mis obras. Ahora bien, la misma noche de mi llegada a New York, el 13 de noviembre de 1930, por iniciativa de algunos miembros de este grupo, norteamericanos de pura sangre, a juzgar por su aptitud para encontrar los medios para economizar el tiempo, se organizó una reunión general para conocerme y darme personalmente la bienvenida en uno de los estudios del célebre Carnegie Hall, reunión a la cual había sido convidado en el barco al entrar en el puerto de New York por el señor S., que era en esa época el suplente oficial del señor Orridge. Este, en virtud de ciertas circunstancias debidas mayormente a mi desafortunado accidente, había llegado a ser el primer representante de mis ideas en Norteamérica. Posteriormente, el guía principal de este grupo, quien se encontraba entonces temporalmente en Inglaterra.
Casi todos los que habían venido esa noche me eran además conocidos, sea que los había encontrado en el curso de mi estadía precedente en Norteamérica o que me habían visitado en Francia, en el castillo del Prieuré, que había sido estos últimos años mi lugar permanente de residencia. Llegué a esta reunión general acompañado de varios de mis secretarios traductores que compartían el viaje. Desde los primeros saludos y mientras se entregaban a su famosa manipulación llamada Shake Hands, volvía a encontrar en sus caras y en sus miradas ese algo que ya había constatado en Alemania, en Inglaterra, en Turquía y en otros países de Europa, entre las personas que habían llegado a ser de una manera u otra seguidores de mis ideas. Y fue entonces que resurgieron en mí los datos ya constituidos con referencia a estos norteamericanos y que me llevaron al cabo de un momento a la decisión categórica de tomar por su bien, si aún había el tiempo, ciertas medidas apropiadas. Una vez que estos shake hands y todos esos intercambios habituales de palabras vacías llamadas amabilidades, particularmente de moda entre los norteamericanos, llegaron a su fin, le pedí a mi secretario leer en voz alta el capítulo final de la primera serie de mis obras recientemente terminado, y que, según una costumbre bien establecida, guardaba siempre en su maletín con todo mi trabajo del día. Mi intención era crear de esta manera las condiciones requeridas para observar libremente a los oyentes. En cuanto a mí, sentado aparte en una esquina, observaba atentamente a cada persona, al mismo tiempo que ideaba en el pensamiento un plan de acción relativo al conjunto del grupo, así como a cada uno en particular. Esta primera noche, como se hacía tarde, interrumpí al lector a la mitad del capítulo y, dirigiéndome a todos los asistentes, prometí, en primer lugar, organizar a la brevedad una nueva reunión para terminar la lectura, y luego les propuse que escogieran ellos mismos 3 o 4 de ellos que vendrían a verme 3 días después en compañía del señor S., a fin de que decidiéramos conjuntamente todas las cuestiones relativas a mi estadía en New York. A decir verdad, hice esa invitación con la firme intención de aprovechar una conversación privada con estas personas para sondearlas indirectamente, por supuesto, sobre ciertos detalles no muy claros aún a mis ojos con respecto a sospechas que se habían abierto paso en mí en el curso de la lectura y que esa noche se referían exclusivamente a estos norteamericanos, tristes seguidores de mis ideas. Como tengo la convicción profunda de que esta serie de mis exposiciones constituirá lo que he llamado una enseñanza constructiva, es decir, un medio de depositar, aunque sea automáticamente, en el pensar de mis semejantes, criaturas de nuestro Padre común, algunos datos que, según yo, son el atributo del hombre real en lugar de todos los que se forman de ordinario en la presencia general de los hombres y sobre todo de nuestros contemporáneos, haciendo de ellos seres desprovistos de voluntad que se manifiestan literalmente como animales solo por los reflejos funcionales de su organismo,
quiero desde el inicio de esta serie hablar también de ciertos hechos exteriores, cuya narración quizá parecerá a primera vista al lector ingenuo como una simple sucesión de palabras desprovistas de sentido, mientras que para un hombre que tenga el hábito de reflexionar y de buscar el significado de los relatos alegóricos, si él lleva a cabo el menor esfuerzo para no ser el juguete de sus pensamientos automáticos, y si recurre a una atención un poco más intensa, estos mismos hechos se revelarán ricos de sentido y él captará y comprenderá verdaderamente muchas cosas. Para apreciar el sentido profundo contenido en el relato de hechos exteriores, insignificantes en apariencia, tomaré como material de demostración las palabras que dirigí a los norteamericanos al final de la velada, en el momento de abandonar el estudio donde se había realizado esta reunión para darme la bienvenida. A punto de salir, me detuve en el umbral, di media vuelta y dirigiéndome a ellos en tono mitad en broma, mitad en serio, como me es propio en ciertas ocasiones, les hablé en estos términos. Poderosos señores, poderosos pero solo a medias más un cuarto, y ustedes, oh cuán todopoderosas damas de este continente donde se cosecha el dólar, he sido verdaderamente muy feliz de encontrarlos, a pesar de que durante todo el tiempo en que he estado sentado entre ustedes esta noche, en la bienaventurada esfera de vuestras irradiaciones de latas de conserva, he almacenado mucha energía y quizá aún más de la que hace falta para alcanzar la meta que me he fijado al venir aquí. Sin embargo, para mi infortunio o para el vuestro, no lo sé, se ha despertado en mí este impulso que me es muy familiar, pero que no se había manifestado jamás durante todo el tiempo de mi actividad de escritor. Quiero hablar de este impulso de conmiseración por ciertos adultos cuyos vanidosos padres o tutores, aprovechándose de la ausencia de juicio durante la edad preparatoria de estos futuros desechos, los han persuadido, al asegurarles por supuesto un apoyo financiero calculado según los mejores métodos de contabilidad a la italiana, de llegar a ser, desde su edad responsable, médicos psiquiatras. Conmiseración que se extiende, por otra parte, en este caso, a todos los desafortunados que vegetan en el fondo de esos asilos de alienados organizados en escala norteamericana. A decir verdad, no estoy aún convencido yo mismo de la causa exacta del despertar de este impulso indeseable. Todo lo que sé por el momento es que su acción ha comenzado poco a poco a hacerse sentir en el curso de esta lectura del último capítulo de la primera serie de mis obras, mientras que sentado en una esquina observaba por aburrimiento la expresión de sus caras, cuando me pareció ver sobre la frente de cada uno de ustedes, a veces de uno, a veces de otro, destacar claramente la inscripción candidato para el manicomio. He dicho por aburrimiento porque el contenido de este capítulo, en el cual cada frase la tuve que meditar y meditar casi día y noche durante 3 meses, me parecía más fastidioso
que vuestra famosa caballa, que me he visto obligado a comer mañana y noche durante 3 meses en ocasión de mi primera estadía entre ustedes, por ser el único alimento fresco del que ustedes disponen. Después de lo cual, dando a mi voz la entonación que se enseña en los monasterios bajo el nombre de tono de humildad confusa, agregué: por otra parte, todavía no estoy del todo seguro de lo que he visto. Quizá únicamente me lo imaginé, como sucede a menudo a aquellos cuyo psiquismo ha sido fuertemente sacudido, porque luego de 6 días ininterrumpidos de cabeceo y balanceo en pleno océano y de la frecuente absorción del noble Armagnac francés, del cual aseguré la constante regularidad de vibraciones al ingerir los elementos activos de los no menos nobles abrebocas alemanes, continúo hoy en día sintiéndome extraño, como se dice. 3 días después de esta importante reunión estadounidense, reunión que los habitantes de este país habrían descrito cada uno a su manera, los que han llenado sus bolsillos de dólares, poco importa por qué medios, como una velada poco banal, y aquellos en que la ausencia de estos dólares ha llegado a ser crónica, como un día menos antes de la hora de nuestro último suspiro. 3 días después, digo, vinieron donde mí, conducidos por el señor S., los 5 norteamericanos de los que acabo de hablar. Al conversar con ellos, siguiendo aparentemente el curso natural de mis asociaciones, saqué en claro los detalles que me faltaban aún sobre lo que había comenzado a sospechar la noche misma de mi llegada en el curso de la lectura. Les diseñé entonces un cuadro revelador de todas las constataciones que había hecho respecto a la aparición en el psiquismo de los seguidores de mis ideas de esta extraña particularidad y de las perspectivas que ella entrañaba. Luego, hablándoles brevemente de las razones que me llevaban hoy en día a Norteamérica y de la imposibilidad en que estaba de reservarle mucho tiempo a los miembros de su grupo, les rogué evitarme lo que había sucedido los últimos días, en que, como consecuencia de las visitas de uno u otro de sus compañeros, con sus preguntas a veces completamente idiotas, yo no había encontrado el modo de escribir una sola palabra. Les propuse entonces constituir una especie de comité y encargarse la tarea de organizar 2 veces por semana reuniones generales de su grupo, a las cuales siempre me esforzaría por asistir. El resto del tiempo ellos vigilarían para que nadie me viniera a molestar, ni con visitas personales, ni con cartas, ni con llamadas telefónicas. Después de lo cual, decidimos en conjunto, con el fin de economizar mi tiempo y por muchas otras razones, tener estas reuniones en mi apartamento, pero no admitir a más de 50 personas, tomando en cuenta las dimensiones limitadas de la pieza principal. En cuanto a los otros miembros de este grupo, se organizaría para ellos, en los estudios de Carnegie Hall o en otras salas privadas, reuniones a las cuales no necesariamente asistiría yo, y donde uno de mis secretarios traductores leería en voz alta el acta estenografiada de todas las preguntas que me habían sido hechas, así como de mis respuestas. Para concluir, les pedí hasta nueva orden
no repetir a ningún miembro de su grupo nada de lo que les había dicho. Y agregué: con gran pesar de mi parte, las conclusiones que he sacado de mis observaciones e investigaciones de estos últimos días me van a obligar a tomar respecto a cierto número de vuestros compañeros durante mi estadía en New York, medidas que los obligarán ya sea a estar por cierto tiempo completamente decepcionados de mis ideas, ya sea a ver desaparecer la fe que se había cristalizado en su individualidad durante estos últimos años con respecto al señor Orich y a su autoridad. Primera conferencia, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1930 y a la cual podían asistir sin excepción todos los seguidores de mis ideas pertenecientes al grupo de New York. Comencé así. Desde ayer he meditado seriamente sobre la manera de presentar el conjunto de las explicaciones por medio de las cuales tengo la intención de hacerles comprender a partir de hoy y en las 2 o 3 reuniones siguientes ciertos hechos bien determinados que tocan muy de cerca su vida. Dicho de otra manera, he buscado la forma y el orden que le debo dar a mis exposiciones para que puedan tener alguna posibilidad de llevarlos a ustedes, norteamericanos, cuyo mecanismo mental está normalmente desarrollado en comparación con el de otros pueblos, debido a condiciones que ustedes mismos se han creado, a comportarse de manera normal e imparcial frente a estos hechos. Y si me ha sido necesario reflexionar larga y seriamente, es porque tengo el sincero deseo, ahora que me es posible, de darles ayuda por medio de mis explicaciones, precisamente a ustedes, que son miembros de este grupo norteamericano de seguidores de mis ideas, y que gracias a su devota actitud, tanto hacia mí personalmente como hacia mi trabajo, durante los duros años posteriores a mi terrible accidente, han despertado en mí datos vivificantes, generadores de benevolencia. Más aún, durante todos estos años se ha ido formando poco a poco en mí la firme convicción de que en todos ustedes, los norteamericanos, debido sin duda a la lectura por demás abundante de literatura periodística, se ha desarrollado más que en otras gentes un factor anormal que ha llegado a ser en estos últimos tiempos una propiedad inherente a los hombres contemporáneos y que actúa sobre su psiquismo general de manera tal que se contentan, como es fácil comprobar experimentalmente, con la asimilación superficial de toda clase de impresiones nuevas, leídas u oídas, sin tener la menor idea de las malas consecuencias que esto puede traer. A fin de cuentas, me parece que estas reflexiones me han permitido elaborar en el pensamiento una forma de exposición bastante apropiada. Según este esquema, me dispongo ahora a suscitar en ustedes y a explicarles varias cuestiones que, estoy seguro, les parecerán a primera vista sin ninguna relación con lo que ustedes esperaban oír de mí y que les había prometido decir para su bien. Y sin embargo, solo esta serie de explicaciones tiene la posibilidad de cristalizar en su aparato mental anormalmente constituido aquellas nociones cuyo conocimiento les será, a mi parecer, no solamente muy útil, sino absolutamente indispensable.
Ante todo, quiero hacerles conocer dos de los puntos fundamentales del programa detallado que había elaborado con la idea de introducirlo poco a poco en la vida de los hombres por medio del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Este instituto, dicho sea de paso, fue fundado por mí en Rusia 2 años antes del desencadenamiento de lo que hoy en día se llama la Guerra Mundial, pero no pude llegar de inmediato a establecer firmemente sobre sus propios pies a esta criatura mía. Tan solo después de repetidas tentativas en varios otros países, tentativas que debido a la guerra acababan siempre en un crash, ocasionándome pérdidas materiales considerables y un enorme gasto de energía, así como una tensión casi sobrehumana de mis fuerzas físicas y morales, llegué hace 8 años, como ya lo he dicho, a instalarlo en el noble país de Francia. Un párrafo de este programa trataba sobre la realización práctica de un proyecto según el cual, tan pronto como la cuestión material estuviese más o menos resuelta, tanto para el establecimiento principal como para las otras secciones ya fundadas en aquel entonces, y tan pronto como el proceso de asimilación de lo que se llama comprensión se hubiese más o menos establecido en la naturaleza de los alumnos, gracias a su trabajo sobre sí mismos, yo emprendería de inmediato, con la ayuda de aquellos que hubiesen alcanzado un grado bien definido de lo que todas las escuelas esotéricas anteriormente llamaban el ser y la comprensión, el abrir al público en cada gran ciudad de los continentes de Asia, Europa y América del Norte, donde se concentran los intereses de una importante masa de gente, instituciones de un nuevo tipo, que recuerdan a aquellas que existen en la vida ordinaria en nuestros días por todas partes, con el nombre de clubes. Pero la organización interior de estas instituciones públicas de nuevo tipo no tendría nada en común con la de estos clubes que han instituido de manera tan singular sus propios principios, reglamentos, opiniones religiosas y económicas, así como diversos pasatiempos, tales como la lectura de diarios y periódicos, los juegos de naipes, bailes y mascaradas, conciertos de música variada que por lo general se llevan a cabo, sobre todo en estos últimos tiempos, con la amable participación de ciertos personajes que la mayoría de nuestros contemporáneos consideran como celebridades y glorias, y que a mis ojos no representan, debido a su vida anormal y a la de sus antepasados, nada más que una especie de individuos a los que se les designaba en los tiempos de la civilización babilónica como fuentes ambulantes de irradiación maléfica. En lugar de todas las futilidades en uso en estos clubes, que no aportan absolutamente nada sustancial a los miembros, ni para su propio bien ni para el desarrollo real de su individualidad, el programa tenía previsto una serie de lecturas en voz alta, charlas, explicaciones dadas por alumnos especialmente preparados con este fin, y que permitirían poco a poco tomar conocimiento en una sucesión rigurosa de diversos fragmentos de la suma de informaciones teóricas cuyos principios sirven de base al instituto que he fundado. Luego de haber estudiado estas informaciones, asequibles a la comprensión de todo hombre contemporáneo, cada uno deberá reconocer que si bien todavía la mayoría de la gente las ignora, no por ello dejan de tener por su verdad la misma fuerza de evidencia que, por ejemplo, el axioma siguiente: cuando llueve,
las calles se mojan. Entonces ellas llegarán a ser realmente, entre todo lo que es necesario conocer con el fin de llevar una existencia digna del hombre y no de un animal salvaje, lo más importante de todo, aún más indispensable que el aire que respiramos. Y más tarde, gracias a la convicción suscitada en cada uno por estas informaciones teóricas de que existe una posibilidad y medios efectivos para elaborar definitivamente los datos requeridos para su propio bien, llegará entonces a ser posible emprender todos juntos su puesta en práctica. El segundo punto de mi programa, que a mi parecer es indispensable que ustedes conozcan, se refería a la puesta en marcha de otro de mis proyectos. Después de haber establecido un tempo de vida más o menos equilibrado en la sección principal del instituto, quería repartir a todos los alumnos, de acuerdo con los resultados obtenidos en su trabajo interior subjetivo, en 3 grupos independientes, de los cuales el primero, el grupo exterior, se llamaría exotérico, el segundo, el grupo intermedio, mesotérico, y el tercero, el grupo interior, esotérico. Al primero, o grupo exotérico, debían pertenecer, por un lado, todos los que acababan de entrar, y por el otro, aquellos que aún no habían adquirido por sus méritos subjetivos el derecho de pertenecer al segundo, o grupo mesotérico. Según el programa fundamental, los alumnos pertenecientes al grupo mesotérico debían ser iniciados, pero solo en teoría, en todas aquellas cuestiones inaccesibles para el hombre ordinario que yo había elucidado en el curso de medio siglo de investigaciones especiales, ya fuera solo o en el seno de un grupo formado por hombres de la más alta cultura que se habían consagrado a la búsqueda de la verdad objetiva. En cuanto a los miembros del tercer grupo, el grupo esotérico, debían ser iniciados en todas aquellas cuestiones, no solamente en teoría, sino en la práctica, es decir, que debían ser instruidos en todos los medios que dieran la posibilidad real de un perfeccionamiento de sí durante un largo periodo de prueba en condiciones de control establecidas de manera del todo excepcional. Agregaré que tenía intención de consagrarme con los miembros de este tercer grupo a la búsqueda de medios, esta vez asequibles a todos, con el fin de utilizar para el bien de toda la humanidad lo que así habría sido comprendido y minuciosamente verificado. Y ahora, para que puedan adivinar por qué he citado precisamente estos 2 puntos de mi programa y qué relación pueden estos tener con mis explicaciones futuras relativas a su bienestar, y para que se forme en su mente tan totalmente mecanizada, como ya lo he dicho, que en ninguna parte sobre la Tierra se le podría encontrar su equivalente, un campo de conexión para una confrontación lógica de estas explicaciones, como lo habrían definido los antiguos sabios psicólogos, yo encuentro oportuno y aún indispensable para adecuarse a la serie de exposiciones ya fijadas en mi pensamiento, decirles, o mejor aún, confesarles, antes de hablarles de lo que los toca directamente, que entre los diversos factores de iniciativa cristalizados poco a poco en mi subjetividad, como consecuencia de experiencias muy intensas y no de las más agradables,
por las que tuve que pasar muchas veces durante el periodo de elaboración y de aplicación de dicho programa, hay dos cuya acción, conforme a las leyes, provoca casi siempre en mis asociaciones mentales y emocionales un sentimiento de amargura difícil de asimilar. El primero de estos factores psíquicos de iniciativa, que aún hoy en día a menudo me llegan a irritar, se formó en mí precisamente durante el periodo en que estaba elaborando mi programa, debido a la lucha incesante que libraban entre sí mi conciencia y mi naturaleza. Debo decirles que muchos años antes de la fundación del instituto, mientras elaboraba este programa y ponía a punto todos los detalles para resolver diferentes problemas, debo decirles que muchos años antes de la fundación del instituto, mientras elaboraba este programa y ponía a punto todos los detalles, para resolver diferentes problemas, no solo tuve que solicitar consejo a algunos de los seres honorables e imparciales que he tenido la fortuna de encontrar por azar en mi vida, varios de los cuales, dicho sea de paso, y contrariamente a la opinión general en cuanto al carácter riguroso de los límites de la vida humana, habían ya sobrepasado 2 siglos de existencia, habiendo entre ellos algunos que se mostraban lo suficientemente intrépidos como para esperar franquear la cumbre del tercer centenario, sino que, con referencia a cuestiones especiales, aún me fue necesario consultar a diversas personas que no mostraban nada notable y que, sin dejar de figurar como autoridades en ciertos aspectos de la vida contemporánea relacionada a estas cuestiones, sin embargo, como es habitual en esta categoría de hombres contemporáneos, estaban literalmente rellenos de propiedades encantadoras, tales como presunción, vanidad, ambición, adulación, y así sucesivamente. El hecho de haber estado obligado, a costa de un gran esfuerzo, a soportar estas propiedades y a tenerlas en cuenta en mis relaciones exteriores, fue el origen de la formación en mi presencia del primero de estos factores de iniciativa. En cuanto al segundo factor psíquico, se formó a partir del segundo año de mi instalación definitiva en Francia, en las condiciones más o menos favorables de las que ya he hablado, cuando comencé a trabajar en la realización del programa que me había trazado, y su aparición fue provocada por la satisfacción de sí, surgida en diversas personas que por entonces estaban en contacto conmigo en las circunstancias que siguieron. A pesar de la imperiosa necesidad en que me encontré, apenas llegado a Europa, de consagrar al menos la mitad de mis fuerzas físicas y psíquicas a enfrentar la gran crisis financiera que había sufrido poco tiempo antes, debido a la repugnante estupidez de los detentores de poder en Rusia, y aunque me fue necesario pasar la otra mitad de mi tiempo en la formación teórica y práctica de 70 alumnos, con el fin de prepararlos especialmente para demostraciones que proyectaba organizar el año siguiente, un poco por todas partes en Europa y en Norteamérica, y cuya meta era poner de manifiesto los resultados efectivos de mis nuevas ideas con su posible aplicación a la vida, pese a todo, logré llevar mi trabajo de tal manera que desde el segundo año de existencia del instituto en Francia,
se formaron tanto en mí como en todos aquellos que se encontraban en contacto conmigo y que estaban más o menos al corriente de mis intenciones, datos que suscitaban la firme convicción de que muy pronto sería posible realizar prácticamente los 2 puntos de mi programa que he expuesto: dividir a todos los alumnos que vivían en el instituto en 3 grupos distintos a fin de emprender con cada uno de estos grupos los estudios teóricos y prácticos ya previstos, y por otra parte, abrir en las ciudades en que se concentran los intereses de una gran masa de personas los clubes de nuevo tipo sobre los que ya he hablado. Por desgracia, nada de lo que así había sido previsto, hasta en los menores detalles, para el bien de todos, se pudo realizar debido al acontecimiento que ustedes conocen y del que fui víctima hace 6 años. Acontecimiento que todos aquellos que me conocían y habían oído hablar de él atribuyeron, con la comprensión superficial que les es propia, cualquiera que fuere su grado de instrucción, a un simple accidente de auto, mientras que en realidad, como lo sospeché desde el instante en que recobré el sentido y como estoy ahora del todo convencido, fue el último acorde de manifestación hacia mí de ese algo que ordinariamente se acumula en la vida colectiva de los hombres, que he advertido por primera vez, como ya lo he señalado en The Herald of Coming Good, por el realmente gran rey de Judea, Salomón, y que lleva el nombre de Shvamoamo. Esta es una fe de errata de esta última palabra que yo debo confesarte que desconozco por completo. En el PDF de donde estuve leyendo hay 2 M's. Este es un error muy frecuente en los archivos PDF, la M por RN y viceversa. En este caso yo leí Shvamoamo o Shvamohamo y es Shvarnoharno. Shvarnoharno. Regresando a la exposición detallada de los hechos de este período, indispensable para comprender mis explicaciones actuales, debo decir que desde el comienzo, cuando todo estaba más o menos establecido para asegurar la existencia ordinaria de un gran número de personas en las 2 propiedades que había adquirido en Francia, el castillo del Prieuré y el Paradou, y cuando apresuradamente se terminó la construcción de un gran edificio personal que ustedes han conocido luego bajo el nombre de Study House, organicé conferencias casi todos los días para los alumnos del instituto, tanto para aquellos que acababan de ser admitidos en Europa misma, como para los que me habían seguido desde Rusia o los que se habían unido a nosotros en el trayecto del viaje durante nuestro éxodo del Cáucaso a Europa, cuando debido a toda clase de complicaciones políticas me fue imposible realizar ni un solo punto de mi programa, ni siquiera instalarme en cualquier parte de manera permanente. En estas conferencias, en vez de limitarme como antes a una exposición sumaria de ciertos aspectos cuyo conjunto ilustraba la esencia de mis ideas, elegí para desarrollarlas de manera más sustancial cierto número de informaciones entre los datos que había recogido y repartido en 24 secciones, solamente aquellas cuya asimilación es absolutamente requerida de cada uno antes de emprender un trabajo efectivo sobre sí mismo.
Para permitirles una mejor comprensión de lo que sigue, considero indispensable repetirles algunas de estas explicaciones. Entre otras cosas, yo les dije que para un hombre que haya reconocido con su razón lo que vale en realidad, es decir, al reconocer la importancia exagerada que atribuye a su pretendida individualidad, la cual, según su propia apreciación imparcial en estado de calma, no representa sino casi una completa nulidad, el trabajo esencial es adquirir la capacidad de consagrar por cierto tiempo todas sus posibilidades y todas sus fuerzas a comprobar el mayor número posible de los hechos anormales que se producen durante sus diversos funcionamientos físicos y psíquicos. Dicho de otra manera, de practicar lo que se llama la observación de sí. Y todo esto es absolutamente indispensable a fin de que el conocimiento de estos hechos indeseables, reconocidos hasta ahora solo por su mente y aún carentes de sentido para su presencia general, impregne gradualmente su naturaleza, y al cristalizar en él una firme convicción respecto a todo lo que ha aprendido, suscite en su presencia general, de acuerdo con un proceso conforme a las leyes, una energía de gran intensidad, la única que hace posible el trabajo ulterior sobre sí mismo, energía que, entre otras cosas, se manifiesta por un esfuerzo constante a fin de adquirir el poder durante el día, dicho de otra manera, durante su estado de vigilia, de recordarse de sí mismo por un tiempo determinado. Y a su vez, este poder le es necesario al hombre que solo con su mente ha reconocido su nulidad y que ha decidido luchar conscientemente contra las anomalías que él mismo ha comprobado, anomalías que están cristalizadas en su individualidad debido a las condiciones inadecuadas en que ha pasado su edad preparatoria y que se manifiestan como toda clase de debilidades cuyo conjunto engendra su falta de voluntad, su falta de carácter, su inercia, y así sucesivamente. Este poder, digo, le es necesario, si quiere aprender en lo posible, a no identificarse con las condiciones circundantes. Y mientras continúa la observación de sus manifestaciones interiores y exteriores, a dominar en sí mismo los diversos sentimientos de parcialidad que le han llegado a ser inherentes y a constatar así más profundamente, tanto en su psiquismo como en su cuerpo físico, la presencia de numerosos factores que su propio consciente ordinario considera ser, y ya no solo con su mente completamente nula en este caso, del carácter negativo de estas propiedades indignas de un hombre. Luego, esta vez también con todo su ser y no solo con su mente completamente nula, para llegar a ser un hombre que quiere realmente trabajar sobre sí mismo. Debido a la importancia de esta cuestión, quisiera repetir y subrayar aquí que todo esto es indispensable para que en el hombre que trabaja sobre sí mismo de una manera rigurosamente conforme a las leyes, pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para preservar en su trabajo con la intensidad de esfuerzo y el poder de acción sobre sí. Otra fe de errata por un error del PDF que en el libro, en el objeto libro en el que estoy
verificando, es una palabra distinta, para que en el hombre que trabaja sobre sí mismo de una manera rigurosamente conforme a las leyes, pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para perseverar en su trabajo con la intensidad de esfuerzo y el poder de acción sobre sí. Es perseverar. En el PDF, como yo lo leí, dice preservar, para que en el hombre pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para preservar en su trabajo esa energía, ¿no? También hacía sentido. Perseverar, preservar. Debido a la importancia de esta cuestión, quisiera repetir y subrayar aquí que todo esto es indispensable para que en el hombre que trabaja sobre sí mismo de una manera rigurosamente conforme a las leyes, pueda aparecer y acumularse la energía necesaria para preservar en su trabajo, perseverar, con la intensidad de esfuerzo y el poder de acción sobre sí, que son los únicos que permiten que se opere la transmutación de su propia nulidad en ese algo que él debería haber sido, aunque solo sea según su sentido común. Este sentido común que, aunque raramente, se manifiesta en cada uno de nuestros contemporáneos cuando las circunstancias no se le oponen. Dicho de otra manera, en esta corona de la creación que todo hombre está llamado a ser, en vez de lo que se ha convertido, sobre todo en estos últimos tiempos, y tal como él se ve en momentos de sinceridad. Un animal doméstico cuyas percepciones y manifestaciones todas están automatizadas. Ahora les diré algunas palabras sobre los acontecimientos que me obligaron a emprender mi primer viaje a su país, los Estados Unidos. Fui obligado a tomar esta decisión en el momento más intenso de mi actividad, cuando surgieron de nuevo a gran escala en la tierra fértil para todo tipo de escándalo que se llama Rusia, perturbaciones que me atañían personalmente solo porque aún vivía allá cierto número de esas desafortunadas criaturas bípedas hacia las cuales se había constituido en mí, debido a la voluntad del destino, un impulso que me obligaba constantemente a ayudar a que también estos brotes cósmicos pudiesen continuar respirando. Dado que la gran naturaleza, al considerar sin duda la complejidad de los medios adecuados que faciliten la asimilación del aire por el organismo, les había privado de ellos, evidentemente por falta de tiempo. Tanto es así que mi pobre ministro de Finanzas no podía dejar de gritar a cada instante auxilio, auxilio, y que pronto yo tuve que resolverme, sin esperar a terminar los preparativos en marcha, a venir de inmediato donde ustedes, norteamericanos, que en aquel entonces literalmente desaparecían bajo una espesa capa de dólares, con solo el material que ya estaba más o menos preparado. En el curso de los 6 meses que pasé entre ustedes, en esa mi primera estadía en los Estados Unidos, no solamente llegué a poner en orden de manera satisfactoria la cuestión material del instituto, sino a preparar todo lo que era necesario para la fundación de varias secciones permanentes en este continente. Habiéndome convencido plenamente de la posibilidad de llevar a cabo aquí en el futuro vastos planes en relación con mis ideas, sin pérdida de tiempo, organicé en New York clases temporales de movimientos rítmicos y de música, con la intención de abrir en mi próximo viaje
que confiaba realizar 6 meses más tarde, la rama fundamental del instituto en los Estados Unidos. Y justamente en esta fase de mi actividad, destinada a introducir en la vida el programa que había elaborado en detalle para el bien de los hombres, me sacudió, tan pronto como regresé a Europa, esta desgracia que, entre otras cosas, me impidió regresar aquí y que sería el germen de todos los malentendidos ulteriores con respecto no solo a mis ideas, sino a mi propia persona. La multiplicación y florecimiento de los malentendidos, ya muy numerosos anteriormente, relativos a mí mismo y a la realización de mis proyectos, y que parecían surgir de un cuerno de abundancia, tuvieron como causa principal que durante varios meses, como consecuencia de esta desgracia, perdiera enteramente la memoria y luego, por varios meses más, me mantuviera en un estado de semiconciencia. El terreno en que proliferaban todos estos malentendidos referentes a mis ideas resultó ser particularmente fértil desde el momento en que, al recobrar poco a poco junto a la memoria mi habitual espíritu de iniciativa, comencé, por las razones ya expuestas en el último capítulo de la primera serie de mis obras, a liquidar todas las secciones de mi instituto, comenzando por la principal. Ahora bien, los que vivían allí, en base al nuevo reglamento del instituto, según su grado de ser y de comprensión, pertenecían casi todos a diferentes naciones independientes que anteriormente formaron parte del Imperio Ruso y ya no tenían la posibilidad de regresar a su madre patria, donde aún reinaba por todas partes la psicosis de masas que se había declarado varios años antes. Ante los acontecimientos, se vieron entonces forzados a dispersarse en diversos países europeos, en Inglaterra e incluso en Norteamérica, según el lugar de residencia de sus amigos y conocidos. La mayoría de estos primeros alumnos de mi instituto, al encontrarse dispersados, cayeron en la dura situación que aún ahora es la de casi todos los refugiados de esta Rusia antes próspera. No teniendo los datos necesarios para ganarse normalmente la vida adaptándose a las condiciones locales, sin duda se acordaron de repente de algunas migajas de la información general que habían oído en el instituto, y desde entonces, consciente o inconscientemente, este no es el punto, aprovechándose del desequilibrio general de las mentes, consecuencia ineluctable de la guerra mundial, decidieron predicar mis nuevas ideas. De hecho, todos estos alumnos, de acuerdo con su ser subjetivo, pertenecían solo al grupo exotérico mencionado anteriormente. Dicho de otra manera, no tenían sino el ser de un hombre ordinario y por lo tanto poseían todas las características propias del hombre contemporáneo, entre las cuales, inevitable y hasta obligatoriamente, se encuentra aquella que consiste en que cada uno de ellos no se puede interesar en nada nuevo, sino en la medida en que pueda sacarle lo que corresponda a su ya constituida subjetividad, para hacer de ello el centro de gravedad de sus reflexiones. Cada uno se puso entonces a enseñar de manera unilateral a las víctimas de este desequilibrio de las mentes, ya sea oralmente, ya sea por escrito,
las migajas de informaciones rebuscadas aquí y allá cuando estuvo cerca de mí personalmente o de mis alumnos más antiguos, que yo había preparado para la futura difusión de mis ideas a gran escala. Además, es interesante notar que por aquella época el recuerdo de mi propia persona cesó casi enteramente de molestar a estos predicadores que estuvieron más o menos en contacto con mis experiencias anteriores. Entre las numerosas particularidades que puse en claro durante mis recientes observaciones relativas a la aparición de cierta propiedad específica en el psiquismo de aquellos que en diferentes países han llegado a ser seguidores de mis ideas, pienso que me bastará con señalar una de ellas, debido al hecho de que la totalidad de los datos del funcionamiento psíquico que se cristalizan ordinariamente en los hombres bajo la acción de las influencias mecánicas de su medio, termina por constituir un factor de iniciativa automático para la manifestación de su subjetividad. Esta particularidad consiste en que estos seguidores están poseídos tanto en el flujo automático de sus asociaciones como durante sus semiconscientes intercambios de opiniones, por la necesidad de discutir con entusiasmo y obstinación, como empujados por una verdadera idea fija que perciben y manifiestan con la mayor intensidad e inevitablemente toman como temas, con exclusión de los otros, ciertas informaciones a veces totalmente insignificantes que aclaran solo un aspecto particular de una de las numerosas cuestiones que solo en conjunto puede poner en evidencia la esencia de mis ideas. Por ejemplo, en aquellos seguidores que habitan una cierta región de Rusia, la única parte de la suma total de las informaciones recogidas de aquí y de allá que se haya cristalizada muy fuertemente en su, por así decirlo, consciente, es la que, por ejemplos y analogías, explica teóricamente que la presencia general del hombre está compuesta por tres partes independientemente constituidas y entrenadas, y solo sobre esto se apoyan para establecer la verdad de todas mis ideas. En otros, establecidos en una región diferente, se ha cristalizado, a partir de diversos fragmentos de explicaciones probatorias, la única idea de que el hombre que jamás ha trabajado intencionalmente para su perfeccionamiento no solamente carece de alma, sino también de espíritu. Los que viven en Alemania, especialmente en Baviera, gracias a ciertas informaciones asimiladas sobre la posibilidad de una alimentación efectiva a partir del aire y no solamente del alimento ordinario, han tomado como manía la idea de dar a su sangre tal composición que, sin dejar de responder a las exigencias del cuerpo físico, adquiera la propiedad de contribuir al mismo tiempo a la cristalización y al perfeccionamiento de su cuerpo astral. Para los que habitan en la capital de Inglaterra, la chifladura, o mejor dicho, lo que convenía más a su alma inglesa y se ha vuelto la idea fija de su psiquismo, fue la conclusión sintética de la totalidad de mis informaciones teóricas, definida por la expresión recordarse de sí mismo, noción considerada como una necesidad. Los que hoy viven en el norte de Grecia han dado su preferencia hasta hacerla el centro de gravedad de mis ideas a la ley de 7,
a los tres aspectos de existencia de todo acontecimiento, y así sucesivamente. En cuanto a ustedes, norteamericanos, que constituyen precisamente el presente grupo, la idea fija se basa en fragmentos aislados, también estos recogidos de aquí y de allá, de ese único elemento extraído de las 24 secciones que constituyen las divisiones fundamentales de la suma total de informaciones que contienen la explicación teórica de mis ideas, del cual les he dicho recientemente que se refería a la cuestión de la observación de sí, subrayando que este elemento era requisito obligatorio al comienzo del trabajo sobre sí.